Muy bien, muchas gracias por la invitación a compartir y reflexionar estos temas que son principalísimos, ¿no? Claro que sí, bueno, un gusto poder hacerlo en este momento, de poder charlar con vos estos temas y conocer un poco en qué andan, ¿no? Digo, el COPADE como ese organismo histórico de planificación determinante en buena parte de la historia neuquina. No se explicaría buena parte de la infraestructura de todo tipo en la provincia de Neuquén y de la producción de Neuquén sin esa historia del COPADE. Y este presente que los pone también en un escenario de transición energética. Bueno, hablamos y sabemos todo el tiempo de lo que implica Vaca Muerta, pero al mismo tiempo todo ese potencial y ese presente que también son las renovables, ¿no? Así es, todo lo que tiene que ver con las transiciones energéticas es un tema de agenda principalísima en el gobierno de la provincia del Neuquén, donde estamos articulando distintos organismos, el COPADE, el Ministerio de Energía, desde Jefatura de Gabinete también del gobierno de la provincia del Neuquén, de las agencias de desarrollo. Somos varias instituciones quienes estamos trabajando y articulando con la industria y con el sistema nacional, ¿no? Con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, o con ITEC, con quien estuvimos recientemente. ITEC le compartimos a quienes nos escuchan, es la sociedad armada entre el CONICET, es decir, donde están todas las personas investigadoras de las distintas ciencias duras y sociales de la República Argentina, junto con YPF. Esa vinculación en una sociedad ITEC que tiene que ver con CONICET, que investiga hacia la industria con investigaciones aplicadas a la industria y lo operativo, el conocimiento operativo de la industria de YPF, realmente ha desarrollado un polo tecnológico científico muy importante llamado ITEC. Y ahí estuvimos hace muy poco con el gobernador de la provincia, con Omar Gutiérrez, y el intendente Mariano Gaido, justamente uniéndonos a uno de los trabajos importantes que está haciendo ITEC, que es un consorcio de la economía justamente del hidrógeno que vos recién mencionabas. Pablo, este ingreso a Neuquén que se podría explicar, digo, para el momento en el que haya alguna posibilidad de inversión, quizás la haya y lo desconocemos, digo, estuvo en el tapete el tema de la PIAP y la reunión entre el gobierno provincial y las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que ocurre ahí en la planta industrial de agua pesada. Bueno, esa como una alternativa para algún tipo de hidrógeno o fertilizantes. Digo, el tema es vincularse con ITEC, el brazo tecnológico de YPF y el CONICET, para cuando esas posibilidades surjan, tener ahí un bagaje de conocimiento disponible para ver cómo se implementa. Básicamente es así esa inserción de la provincia. Así es importante compartirles que la provincia, acaba el gobernador de la provincia de dictar un decreto eximiendo de impuestos provinciales a la producción allí de la PIAP concretamente. Esto lo llevó a la comisión en el sistema nacional como un aporte de la provincia del Neuquén y, como bien sabés vos, la mitad de la planta está afectada justamente a la producción del agua pesada, ¿no? En la otra mitad de la planta estamos haciendo estudios justamente para transformarla en una planta multifunción, donde podamos hablar de la factibilidad, por eso hay que hacer estudios, de la factibilidad de producir determinados fertilizantes, o sea que el mundo está requiriendo, la mayoría de los países, importaciones de fertilizantes, pues no alcanzan a abastecer el mercado interno. Uno de los países más cercano que requiere y que importa toneladas importantísimas de fertilizantes es Brasil. Por lo cual nosotros estamos estudiando la posibilidad, la factibilidad, necesitamos estudios técnicos de viabilidad económica y demás, para actualizar un informe ya existente respecto de esto, pero que tiene varios años, de la factibilidad de producir allí urea, por ejemplo, en la planta, en la segunda parte o en la otra mitad de la planta de la PIAP. Para hacer ese estudio con una consultora de primer nivel sobre esta temática, es que ITEC nos va a colaborar con sus técnicos para elaborar los términos de referencia, es decir, qué se le va a preguntar, cuál es el objeto y los términos de ese estudio que va a realizar la consultora. Esto lo vamos a hacer con ITEC, que se comprometió generosamente a participar junto con los estudios que vamos a ir realizando desde aquí, desde el gobierno de la provincia de Neuquén, y vamos a tener una reunión con la Universidad Nacional del Comahue que seguramente también se va a sumar. Es decir, factibilidad para producir allí y qué necesidad
de inversión tecnológica se va a necesitar para ver si es viable o no es viable de este lado producir urea, producir fertilizantes para el consumo interno y como posible exportación hacia Brasil, por ejemplo, de fertilizantes. Y la tercera línea de investigación que vamos a hacer también junto con ITEC y otros organismos más, es justamente el ingreso posible a la economía del hidrógeno planteada también posiblemente desde la planta del PIAP. Esto hay que ser muy cautos, porque lleva mucho tiempo de estudios técnicos, de factibilidades, de prefactibilidades, de fuertes inversiones, pero si no están estos estudios y estas prefactibilidades, bueno, se hablará en el aire. Por eso que fuimos a buscar a los mejores en este punto, e ITEC es en este sentido la institución reconocida en el ecosistema nacional. Te insisto, conformó un consorcio con empresas privadas y con actores internacionales y al que se sumó el Estado de la provincia de Neuquén y el municipio de Neuquén para estar en un sector común donde se está estudiando la economía justamente esta que estamos hablando, de la aplicación, la transferencia y demás de esta economía. Allí se va a hacer una suerte de espacio común donde podamos compartir la matriz de aprendizaje en esta temática muy específica para empezar a justamente a aprender, a estudiar y a proyectar posibles nuevas transiciones energéticas a partir de esto que estamos conversando. Recordabas, mientras nos hacías este detalle tan pormenorizado del contexto, bueno, aquella historia del COPADE también como ese organismo donde había una fuente de financiamiento, había un proyecto para presentar, ¿no? Un poco explica eso. Esto es fundamental, perdón que te interrumpa. No, adelante. Pero es bueno compartirlo con la audiencia, porque muchas veces se miran algunos organismos y se preguntan qué están haciendo. Bueno, lo que estamos haciendo muchas veces es estudios técnicos muy profundos que los hacemos articuladamente con organismos que tienen pertinencia en esto en la República Argentina, para que cuando tengamos estos estudios de prefactibilidad, poder ir a unir estos estudios con el financiamiento expreso nacional o internacional. Hay mucho financiamiento internacional para transición energética. Si no están estos estudios, no podés aplicar a estos financiamientos. Con lo cual, el tiempo que se requiere para estos estudios es muy importante y a su vez se requiere financiamiento expreso para estos estudios que generalmente son muy caros. El gobierno de la provincia de Neuquén está financiando estos estudios. Nosotros tenemos siempre también allí la colaboración del Consejo Federal de Inversiones, que es un asociado estratégico de la provincia de Neuquén hace muchos años, que viene trabajando no solamente con COPADE, sino con otras áreas de gobierno, y realmente se arma una sinergia muy importante. En esto es importante destacar la importancia y la trascendencia de la tecnología y el conocimiento aplicado al desarrollo de una nueva industria. Y esto, en conclusión, genera nuevas fuentes de trabajo, nuevos subsectores empresariales, industriales de la economía provincial. Por eso lo enfatizamos y requiere ser cauteloso cuando compartimos esta información, diciendo que, bueno, que están en estudios estas nuevas alternativas, que son de inversiones importantes, pero sin estos estudios no podemos tener las inversiones. Esta es la condición previa necesaria. Claro, ¿no? claro. Y hay un escenario mundial que plantea la necesidad de esos proyectos también. Bueno, tema de las concesiones, algo adelantaban en la introducción a la entrevista. Un informe, estuve viéndolo, muy completo, muy detallado, encarado por el COPADE, por el gobierno neuquino, respecto a las condiciones de hoy en cuanto a el contexto del vencimiento de las concesiones, el recurso hídrico, algo de la historia, los aspectos legales y las tensiones reseñadas también en algún punto en ese informe respecto de las miradas de las provincias, lo que dice la Constitución del 94 y esa tensión siempre, ¿no? que existe entre cómo se administran estos recursos cuando también lo que está en juego es un recurso que es aprovechado por el resto del país también, como históricamente ha sido el tema de las concesiones hidroeléctricas, ¿no? El tema era plantear un poco ese escenario donde se va a dar esa discusión o ese debate, me imagino, ¿no?
Allí el informe de COPADE, que nos llevó muchos meses, siempre decimos que COPADE se trabaja muchísimo en un equipo de trabajo impresionante de calidad técnica y humana, y cuando hay algún tema de principalísimo orden o interés público, COPADE allí lo encara de manera abierta, articulada, ¿no? Y tratando de explicarlo, que lo podamos entender toda la ciudadanía, porque es importante que la ciudadanía tenga en cuenta estos temas que son principalísimos para el país, para la región y para Neuquén. Las concesiones vencen hidroeléctricas en el 2023, como todos ya sabemos. Estas concesiones fueron otorgadas en 1992. ¿Qué aparece entre 1992 y el momento que vencen las concesiones y que hay que tomar una decisión sobre el futuro del recurso agua y la explotación de este recurso agua? Aparece en el medio la reforma constitucional de 1994 con su artículo 124, donde zanja una discusión intensa y coloca en el dominio de las provincias los recursos naturales, entre ellos el agua. Es decir, el agua, la titularidad del agua le corresponde a cada una de las provincias donde están allí estos espejos de agua. ¿Qué sucede? Que cuando al agua la queremos tratar o la que queremos poner como insumo de la generación, producción de una energía, esta energía interconectada, allí aparece la competencia del Estado Nacional. Y ahí es donde hay que articular entre el Estado Nacional y las provincias que son titulares de este recurso agua. Y este es el eje fundamental, por eso nosotros el informe lo hemos titulado Aportes políticos y jurídicos. Políticos institucionales del federalismo. La Constitución es una síntesis de un modelo político de bases jurídicas que se da a un país en un momento determinado. En este federalismo es donde el agua como recurso propio de las provincias también es puesto a disposición de lo interfederal, ¿no? Y ahí entra el Estado Nacional, que es aquello que es importante por ahí destacar en estos pocos minutos, que a partir de esto que compartimos se ha verdaderamente cancelado la posibilidad de que el Estado Nacional resuelva algo vinculado a las concesiones de manera unilateral. Esto ha sido cancelado por la nueva reforma constitucional de 1994. La discusión respecto al recurso agua y su utilización para el sistema integrado nacional es a partir de que las provincias sean protagonistas, deben ser protagonistas en este intercambio, en esta discusión, junto con el Estado Nacional. Y esto también aplica si existiesen cláusulas de prórroga en estas concesiones. Bueno, en esas prórrogas y el análisis posible o no de otorgar esas prórrogas en el caso que existiesen, también debe ser hecho este estudio de factibilidad, de análisis político, institucional y económico, junto con las provincias sentadas en esa mesa junto con el Estado Nacional. Esto me parece, Fernando, lo más importante para sintetizarlo. El resto del informe lo pueden leer, está allí colgado en la página web de COPADE, como todo lo que hacemos, y en las redes sociales de COPADE. Muy buena información, muy didáctico, muy claro, con buenos gráficos, buenos datos, por supuesto que es una fuente de consulta para tener y vamos a tener muy en cuenta. Pensaba en esto que mencionabas, ¿no? Fijar esa posición desde el plano legal, sobre todo también en ese tramo del informe, donde se reseña todo este camino que mencionás, desde la etapa previa a la nueva Constitución o a la reforma constitucional y, bueno, los antecedentes legales, la jurisprudencia. Al margen de eso, que es absolutamente claro y está en la letra, está en la Constitución, digo, existen esas tensiones políticas que a veces uno escucha a funcionarios del gobierno neuquino o escucha por ahí ciertas miradas respecto de lo que tiene que ver con las fuerzas nacionales. Bueno, la zona de tensión sigue en la política al margen de la letra escrita, ¿no? Bueno, este es si me permitís, creo que la ocasión del vencimiento de las concesiones hidroeléctricas es una muy buena ocasión para demostrar que está suficientemente maduro el federalismo en la Argentina para poder dar una discusión desde esta perspectiva, de este modelo político institucional de la Argentina. Yo siempre creo y confío en la capacidad de diálogo.
Por eso es que es importante que todos los organismos que tienen algún grado de incumbencia sobre esta materia puedan aportar sus miradas, que no es la única mirada o la única verdad. Son miradas de distintas perspectivas que se ponen en una mesa común para que quienes tomen las decisiones políticas e institucionales puedan hacerlo a partir de estos elementos que permiten, a su vez, si se permite esta expresión, achicar los márgenes, si se quiere, de discrecionalidad política, en el buen sentido lo digo, ¿no? Porque el ejercicio de la política institucional tiene que estar nutrida de los informes técnicos que puedan brindar algunos organismos. Y en esto, la Universidad del Comahue me parece que es un actor fundamental también, que seguramente va a aportar su propia mirada, como también la tiene la AIC, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que ya ha hecho un informe, o la comisión que se ha estructurado entre la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, donde los dos gobernadores de la provincia de Río Negro y Neuquén conformaron una comisión técnica que también está elaborando determinados informes. Bueno, todo este material técnico va a nutrir a esa decisión política o jurídica en un federalismo que ya sabemos que la historia argentina muestra que el Estado Nacional, y quiero hacer notar que hablo de Estado Nacional y no de gobiernos, el Estado Nacional tiene una vocación de ir sobre competencias que son propias de las provincias. Esto, las personas que han estudiado la historia, las ciencias políticas, la parte que corresponde a las ciencias jurídicas, todas estas voces sabemos de qué estamos hablando cuando significo esto. Y las provincias, que luego de la reforma constitucional de 1994 han quedado fortalecidas en la propiedad de sus recursos, intentan que retroceda ese excesivo poder o atribución de vocación que tiene el Estado Nacional de avanzar sobre zonas que no le pertenecen. Para eso se necesitan diálogos, no es unos contra otros. No hay que cancelar competencias de uno o atribuciones de otras, sino poner cada competencia, cada atribución de cada una de las partes en el federalismo, en que esto se integre en un conjunto que se llama bienestar general de la ciudadanía argentina, en respeto de cada una de las realidades que marca ese consenso político y jurídico que es la Constitución. ¿Difícil? Difícil. ¿Imposible? No. Se necesita esto, la predisposición del diálogo y no las imposiciones. Vengan del lugar que viniesen. Se necesitan diálogos. Se dialoga con quienes pensamos distintos, porque si dialogamos entre quienes pensamos distintos es un mono. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto, seguramente vamos a retomar la charla en breve, temas que van a seguir surgiendo una y otra vez en la agenda, así que te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, la posibilidad de tener de primera mano tu mirada y lo último en la actualidad de todos estos temas vinculados al sector energético, las renovables que hemos estado hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio y es muy importante que podamos transmitirle a la ciudadanía en general todos estos temas, porque allí seguramente van a poder expresarse también los distintos sectores en un tema que es principalísimo, que es el recurso agua y su manejo. Claro que sí. Muchísimas gracias, un abrazo.